Estaba leyendo, antier creo, no, hace como 3 días, el Salmo 145, y por eso de ahí fue que se desprendió el deseo de volver a predicar sobre lo que hoy voy a enseñar. Dice la palabra en el versículo 17: el Señor es justo en todos sus caminos. Él es justo. Dios es justo porque es su naturaleza, y bondadoso en todas sus obras. Y el versículo 18 dice: el Señor está cerca de quienes lo invocan. ¿De quiénes dice? Quienes lo invocan, quienes oran, quienes buscan o persiguen su presencia. De quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen. Dice la palabra que, es más, todos los deseos que tiene el hombre han sido puestos por Dios. Y dice que Dios cumple los deseos de quienes le temen. Y es un temor reverente, no es un temor de miedo. Dios no causa miedo, sino es un temor de respetar su palabra y seguir sus principios. El versículo de le temen, atiende a su clamor y lo salva. El versículo 20 dice: el Señor cuida a todos los que lo aman. Cuida a todos los que le aman, cumple los deseos de todos los que le temen. Eso dice la palabra, ¿cierto? Me veo chistoso con los lentes así, porque yo veo a todos como muy idos y está cerca de quienes le invocan. Es decir, todos aquí anhelamos que Dios cumpla o que atiendan nuestras oraciones. ¿Cuántos aquí anhelan eso? Yo soy una persona que constantemente estoy anhelando, y no lo digo de aquí para afuera, anhelando más de Él. Y es más, le digo: Señor, si tú dame aún aquello que tienes para los que no quieren, lo que tú tienes, lo que tienes para ellos. Hemos estado persiguiendo la presencia de Dios con el corazón ansioso por un avivamiento. Estamos orando 3 personas todos los días a las 7 de la mañana aquí abajo, y queremos abrir otros espacios, pero no decir vengan, tienen que, no, sino que nazca en el corazón el deseo de perseguir la presencia de Dios. Y hemos estado persiguiendo esta presencia con un deseo en nuestro corazón, una ansiedad de que Dios traiga avivamiento. Y le he estado preguntando a Dios: Dios, ¿qué está sucediendo? Yo quiero una respuesta a esto. La gente actualmente está más ansiosa por las cosas naturales que por perseguir tu presencia. Perseguimos más el tener que el ser para Dios. Y en medio de todas estas preguntas, Él me dijo: un avivamiento es nada más que un nuevo comienzo de obediencia a mí. Oiga lo que me dijo el Señor. Oye, Dios le habló. Dios pone pensamientos en nuestra vida, y a través de la palabra habla a nuestro corazón. Dice: eso es un avivamiento. No es nada más que un nuevo comienzo de obediencia a mí. Dios quiere la obediencia de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Amén, es así sea. Dios quiere que seamos obedientes a Él. Y en medio de todo esto, recuerdo en uno de esos viajes a España que quedé impresionado con un viñedo por la uniformidad de las hileras. Usted, no sé si aquí hay viñedos, creo que hay uno ahí por Grecia, pero la forma en que plantan las hileras de los viñedos donde nacen las uvitas, yo nunca había visto nada tan recto en la naturaleza, y me arrodillé para ver si podía detectar alguna vid torcida, pero no, era absolutamente perfecta. Yo miré a través de estas hectáreas de hectáreas que habían sido plantadas de una forma meticulosa, y pensé en los preciosos que son los caminos de Dios, y en cómo Él nos ha dado una manera sencilla de andar por el camino recto y estrecho que Él ha puesto en medio de nosotros. Quiero preguntar algo esta mañana, y quiero que nos sinceremos a nosotros mismos. ¿Cuántos de aquí anhelan, desean experimentar en su vida la bendición de Dios? Así, una realidad. ¿Cuántos, repito nuevamente, cuántos anhelan experimentar la bendición de parte de Dios?
Yo creo que todos constantemente traemos las peticiones delante de Dios, ¿cierto o no? Aquellas solteras están orando por el príncipe azul. ¿Estamos de acuerdo? O aquellos por su princesa azul. Y yo le digo a todos, como Dios me lo ha dicho a mí, sea obediente, porque cuando usted es obediente habrá bendición. Pero cuando no eres obediente, vas a perder esa bendición que tengo preparada para ti. Y si usted me dice, ¿qué es una bendición? Escúcheme bien, y quiero que quede claro esta mañana. Una bendición es toda la expresión de la bondad y el amor de Dios para con nosotros. Eso es una bendición. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios de amor, y es su naturaleza el querer bendecir a sus hijos. Pero leíamos en ese salmo, Dios escucha, Dios bendice al que le teme, al que le invoca. ¿Estamos de acuerdo? Al que le obedece. Él es por naturaleza bondadoso. Y este edificio que ustedes están viendo es una muestra de la bondad y el amor de Dios para con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y escuchen bien esto. Uno de los principios más básicos que un cristiano debe aprender es el principio de la obediencia. Debemos entender que la Biblia da testimonio y evidencia que la obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre trae consigo bendición. ¿Cuántos tienen aquí hijos? O ya, yo tengo nietos ya. Y para un padre no hay mayor bendición que tener un hijo obediente, ¿o no? ¿O no? Es más, no es que que tienen preferencia, no es así. No hay preferencias. Es que el hijo obediente, el padre, no es que hace diferencia con los otros hijos, sino que tiene un sentimiento especial para con él. Usted me dice, bueno, ¿y cómo aprendo a ser obediente? Déjame decirte algo, porque esto es por naturaleza. El ser humano está acostumbrado a hacer lo que le viene en gana, ¿cierto o no? A mí me encanta hacer lo que a mí me da la gana. Solo a mí. A todos nos gusta hacer aquí lo que nos da la gana, ¿sí o no? Es más, lo prohibido es lo que más anhelamos, ¿sí o no? Estoy diciendo una mentira. Ahora, ¿cómo aprendemos a ser obedientes? Déjame decírselos. Cuanto más usted se familiarice con la palabra de Dios, tanto más va a comenzar a entender la obediencia. La Biblia, escuche bien, la Biblia es la base del cristianismo. Y no olviden algo que he enseñado muchas veces. Y es que las leyes de Dios no están diseñadas para privarnos del placer y de la prosperidad que Él tiene para nosotros. No, Dios no es un Dios aguafiestas. Más bien la intención de Dios es protegernos de hacernos daños a nosotros mismos y a los demás, de guiarnos hacia la realización en la vida que Él quiere que disfrutemos. Dios quiere que tú disfrutes de la vida. ¿Cuánto lo creen? Yo disfruto de la vida que tengo. Yo disfruto de mi matrimonio, yo disfruto de mis hijos, de mis nietos, yo disfruto de todo lo que Él me da. Pero en Dios, todo es en Cristo. Dios dice que Él bendice a aquel que le es obediente. Dios bendice a aquel que le teme. Dios bendice a aquel que en todo momento tiene presente su palabra al tomar decisiones. Y a veces la tentación viene. ¿Cuántos aquí son tentados? Es que si sigue así, le voy a dar una vueltecita en el cuello acá. No digo a quién. Puede ser a la esposa, a la suegra, al hijo, al nieto, no sé. Él quiere que nos realicemos, que nos sintamos completos, pero en Él. Y no es que Él viene y nos pone reglas aquí para hacernos la vida imposible. Él lo que quiere es que impedir que nosotros nos dañemos y que dañemos a los que están alrededor nuestro. Él quiere guiarnos.
¿Y por qué digo esto? Muchas veces cuando nos enfrentamos a presiones de la vida, nos veremos tentados a ir en contra de las enseñanzas de la Biblia, de querer hacer las cosas independientemente de Dios, y buscamos soluciones mundanas, soluciones que no están dentro de la voluntad de Dios. Eso es algo que viene en nuestra vida. Escuchen bien, toda persona tiene deseos que han sido dados por Dios. Y tenemos dos opciones: satisfacer esos deseos como Él quiere, o de maneras egoístas e incluso dañinas. ¿O tú crees que Dios quiere que tú vivas una vida triste, aburrida? El cristiano no puede estar aburrido, como decía este hombre. El cristiano no puede estar enojado. No. ¿Cuántos creen que Dios como Padre quiere que tú te goces de la vida? Claro que sí, que disfrutes de la creación, que disfrutes de todo lo que Él ha dado a los hombres. Hermanitos, amigos, no olviden que a lo largo de la vida vamos a encontrar oposición que se conforma o que se a las normas bíblicas. Vamos a encontrar oposición. Graben esto en sus mentes y quiero que lo tengan presente. La obediencia a Dios involucra un compromiso a Él. No es que el pastor quiere que tú te comprometas con Dios, es que la obediencia a Dios involucra un compromiso con Él. El ser obediente a Dios es clave para una vida exitosa, sin importar las consecuencias. La obediencia siempre demanda valor, por muy difíciles que puedan ser las circunstancias. Siempre la obediencia demanda ser valientes. El decir no en medio de una tentación. Escúcheme bien, en medio de los negocios he sido tentado a muchas cosas. Es más, no soy millonario porque no quiero, hablando naturalmente, porque he rechazado cosas que van en contra de las leyes del reino de Dios. A los 19 años llegué a Cristo y siempre fui una persona de negocios. Mi padre era un hombre de negocios. Y me acuerdo que me decía: hijo, a la vista del amo engorda el caballo. Yo le decía: ¿por qué no se lo dice usted? Porque dejaba su negocio abandonado, se lo dejaba a los empleados. Él decía: papá, te están robando, papá. No, y se lo probé un día, pero esa es otra historia. En medio de todo esto, yo fui prosperado muchas veces. En todo lo que emprendía, Dios lo bendecía. Pero llegaba a un límite a donde se acercaba el negocio de su vida a tal nivel que llegaban propuestas que iban en contra de las reglas o leyes y Dios dice que debo de sujetarme a las leyes. Por eso digo, la obediencia siempre demanda valor, por muy difíciles que puedan ser las circunstancias que nos rodean. Y podemos responder a ellos con confianza en que aquel que nos da el poder es el que va a sacarnos adelante. Él nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. Amigos, escúcheme, Dios bendice la obediencia, y andar en su voluntad es un acto continuo de obediencia a Dios. Y Él le va a bendecir de maneras que usted entenderá únicamente cuando lleguen al cielo. Es la única forma. Yo a veces no entiendo cómo es que Dios actúa. No lo entiendo. Pero Él no me mandó a entender, me mandó a obedecer. Y en medio de la obediencia, Dios atrae la bendición. En medio de la obediencia. Les estoy cansando con este tema. Él te va a bendecir de manera que le va a sorprender por completo. Yo pregunto, ¿acaso Dios ha cometido alguna vez un error? ¿O ha llegado demasiado tarde? ¿O ha demostrado ser insuficiente? Dios no es un Dios insuficiente. Dios nunca llega tarde, Él llega en el momento indicado. Nuestro Padre Celestial es todopoderoso y constantemente fiel. Dios es fiel. Él está en control de todas las cosas. Las leyes de las Escrituras son profundas, pero simples. No hay nada aquí que te vaya a confundir. A mí me dicen: ¿a qué se debe tu éxito como padre, como persona, como en tu matrimonio? No se debe a mí.
No es con mis fuerzas, dice la palabra, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Es la palabra. Los principios del reino son principios que van a beneficiar a aquel que quiera ser obediente a ellos. Es simple, tan simple que muchos no lo entendemos. Las leyes de Dios son profundas pero simples. La Biblia enseña que cosechamos lo que sembramos. En mayor medida y en un tiempo posterior tú vas a cosechar lo que siembras. Escuchen, mis amigos, cuando obedecemos a Dios siempre obtendremos lo mejor de Él. Cuando no lo hacemos, la vida resultará ser mucho más dura. Así de simple. Así de simple. La obediencia y la fe son inseparables. Nadie puede convencerme, ni podrá ser nunca el que yo crea que yo tengo fe pero no soy obediente. La obediencia y la fe son inseparables. Demostramos nuestra confianza en Dios acatando su voluntad, y al hacerlo vamos a cosechar las recompensas que Él ha designado para nosotros. Y siempre, siempre vamos a dar en el blanco. Siempre, si tú le obedeces a Dios, siempre vas a dar en el blanco. Yo recuerdo, y esto lo he platicado otra vez, yo recuerdo muchas veces cuando salía de mi casa, iba al colegio o a la escuela, y por alguna razón no había nadie en la casa y dejábamos unas llaves escondidas. Lo hacemos a veces en mi casa, ya lo estoy diciendo. Deje las llaves en el macetero. ¿De acuerdo? Y cuando salía de la casa, escondíamos la llave debajo de una piedra, etcétera. Y lo hacemos todavía ahora. Excepto la familia sabía dónde estaba esa llave. Y algunas veces uno venía en la tarde y me preguntaba si la llave estaba ahí. Y cuando movía esa piedra o buscaba en esa maceta la llave y la encontraba, había un gran alivio en mi vida. ¿Te ha pasado eso a ti? Porque la llave era importante para mí, porque representaba el acceso a mi hogar, a donde yo encontraba protección, amor, cuidado, donde mis necesidades eran satisfechas. Escuche bien, pregunto algo. ¿Por qué estará hablando de esto? Lo más probable es que usted tenga en su vida muchas llaves. ¿Llaves de qué? De la casa, del carro, ¿de qué más? De la oficina, de tu escritorio. Pero ¿alguna vez usted ha pensado en cuanto a la llave para abrir el corazón de alguien? Esa llavecita que usted sabe cuándo debe de usarla para obtener algo de esa persona. Los hijos son astutos para eso. Saben cómo llegarle a la mamá y cómo llegarle al papá. ¿Verdad que sí? Tienen esa llave y son tan sutiles. Papá, yo sé que usted no, pero es que necesito. Y empieza a darle por el lado a uno así: ay, sí, es que es mi hijo, es mi hija. Ay, sí, no hay problema. Sí lo puedo hacer, sí lo voy a hacer. ¿O no? No es así. O el esposo o la esposa con el esposo. Mujeres, ustedes pueden hacer con el hombre lo que les dé la regalada gana. Si son inteligentes, porque ustedes saben qué llavecita usar, o viceversa. O estoy hablando de algo que no es así, nada más es en mi vida. Cuando usted tiene la llave para abrir el corazón de una persona, sabe cómo llegar a lo que se encuentra allá adentro. Y sabe cómo atraerle hacia usted y entiende cómo se siente él o ella. Quiero decirles algo: la llave para abrir el corazón de Dios es la obediencia. Lo repito, la obediencia es la llave del corazón de Dios. Es lo que mueve la mano de Dios para bendecir a sus hijos. Y es triste decirlo, pero muchas personas no se han dado cuenta de esto. Hemos sido enseñados a ser independientes, autosuficientes. Es la modalidad que nuestra sociedad hoy usa. Sea usted independiente, sea usted puede ser autosuficiente. Usted no necesita de nadie. Por eso es que la idea de la obediencia no le sienta bien a la mayoría de las personas. ¿Por qué yo voy a hacer eso?
Pero ¿saben una cosa? Dios no se acomoda a nuestra vanidad. Y aunque a veces puede ser difícil y algunas veces doloroso, la obediencia es lo que Dios pide. Y debe ser prioridad en la vida de todo aquel que dice que cree en este Dios. Y siempre será la elección correcta el obedecer a Dios. Jesús dijo: el que me ama, se lo saben, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra que guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vuelvo a decirlo, oiga lo que dijo Jesús: el que me ama, mi palabra que guardará, atesorará, le hará parte de su vida diaria. Y dice: y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Escuche bien, él viene a morar en nuestra vida. Otro punto rápido para no cansarlos. He aprendido que, secretos, las peticiones sencillas de Dios son peldaños hacia las más grandes bendiciones de Dios. Por eso yo le digo esta mañana: dígale sí a Dios. Y Pedro es una ilustración de esto, de cuando le decimos sí a Dios. Leo rápidamente Lucas 5, el 1 al 11. Un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Subió a una de las barcas que pertenecían a Simón y le pidió que la dejara un poco a la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Versículo 4. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, le dijo Pedro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros, dice, estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. Escuche bien. Dice la palabra que la gente, las personas estaban agolpándose, estaban juntándose sobre Jesús mientras él predicaba. Y debido a esto, el Señor se acerca a Pedro, vio una barca por ahí y le dice: quiero tu barca para usarla como una plataforma para dirigirme a toda esta multitud. Así que le pide al futuro apóstol Pedro que empuje la embarcación un poco lejos de la tierra. Esto en sí no es una petición particularmente extraordinaria, ¿o sí? Empuje un poquito la barca para allá, que yo la quiero para poder predicar a esta multitud. No es una petición así muy grande, ¿estamos de acuerdo? Pero la obediencia de Pedro, escúcheme bien, pavimentó el camino para multitudes o múltiples bendiciones. Es a partir del ejemplo de Pedro que Dios quiere que aprendamos cuán imprescindible es obedecer a Dios, aún en los asuntos más pequeños. De inmediato la multitud es bendecida por la obediencia de Pedro, ya que ahora todos pueden escuchar las palabras de Jesús. Luego, cuando termina de dar esta lección, el Señor le dice: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Pedro obedece y él pavimenta el camino para que vengan multitud de bendiciones, una seña de obediencia en algo tan pequeño. Y después de que terminó de predicar, le dice: ahora sí, Pedro, ve a aguas profundas y echen las redes. Aquí hay otra oportunidad de un hombre como Pedro para decirle: no. Pedro, pienso yo, debió haberse sentido inclinado a no acceder esta vez. Después de todo, él había estado trabajando la noche anterior con la esperanza de pescar, pero había regresado con las manos vacías. Y Jesús le estaba diciendo que vaya a pescar.
Y noten lo que sucedió como resultado de la obediencia de Pedro. En un día que él y sus colegas habían declarado como pérdida total, sacaron no una sino dos barcas cargadas de rebosantes pescados. Escuche bien. El haber dicho que sí dio como resultado un milagro que transformó la vida de este pescador de una manera radical. Oigan bien esto. Y es un principio que yo vivo. La obediencia es de importancia crítica para la vida cristiana exitosa. Si usted quiere ser un cristiano exitoso, debe de ser una persona obediente a la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? No cuestione la palabra. Es que eso es del Antiguo Testamento. Hay muchos que dicen eso para no hacer lo que Dios les manda hacer. Es de importancia crítica que tú seas obediente si quieres tener una vida cristiana exitosa. Y hay varias verdades que le van a ayudar a usted a entender esto desde la perspectiva divina. Voy rápido. La primera verdad, parte de lo que yo practico: obedecer a Dios en los asuntos más pequeños es un paso esencial hacia las más grandes bendiciones de Dios. Es esencial. Suponga que Pedro hubiera dicho: ahora estoy ocupado, estoy limpiando mis redes, no puedo ayudarte porque vuelvo a salir de pesca esta noche. Simplemente, ¿sabes qué, Jesús? No tengo tiempo. O pudo haber dicho: ¿por qué me pides usar esta barca y no usas aquella otra? Aquella es más grande. O le pudo haber dicho: yo hoy fui a pescar, sería pérdida de tiempo ir de nuevo a hacerlo. ¿Es lógico estas respuestas que pudiéramos usar nosotros? Él pudo haber dicho muchas cosas, pero si hubiera dado cualquier otra respuesta que no fuera así, se habría perdido de la experiencia de la pesca más grande de su vida. Y debido a la obediencia de Pedro, el Señor dispuso un milagro que él no olvidaría. Permítame decirles un secreto. Frecuentemente las mayores bendiciones de Dios vienen como resultado de nuestra disposición a hacer algo que parecía muy insignificante. Hay gente que dice: es que solamente puedo ayudar en esto. Pero si lo haces para Dios, dice la Biblia, haced todo como para el Señor. Y en obediencia al servicio que Dios nos pide, a Él, a su obra, a su reino, eso es una muestra que va a traer como resultado una bendición más grande para tu vida. Ahora pregúntese algo esta mañana. ¿Le ha estado retando Dios a hacer algo aparentemente sin importancia que todavía no lo ha hecho? ¿Acaso hay algo que usted ha evadido diciendo: es muy difícil, no quiero, o incluso tengo que orar al respecto? Obedece a Dios en los asuntos pequeños. 2, voy rápido. ¿Qué hora es? Ni me he fijado. Mejor. 2, nuestra obediencia siempre es beneficiosa para los demás. Piense un momento en esto. Piense en un momento en todas las personas que fueron bendecidas por la obediencia de Pedro. Y además de la multitud que pudo escuchar a Jesús, el Señor mismo se benefició también. Él predicó desde la barca. Él pudo sentirse cómodo, él se sentó mientras hablaba. Y no solo eso, sino que los amigos de Pedro tuvieron un día muy lucrativo. Recibieron 2 barcas tan llenas de peces que ambas comenzaron a hundirse, dice la palabra. Y más importante aún, tuvieron la oportunidad de presenciar algo sobrenatural. Nosotros queremos ver a Dios actuar naturalmente sobrenatural. Deberemos de ser una iglesia obediente a Dios. Y muy a menudo Dios recompensa a otras personas, especialmente aquellas más cercanas a nosotros, como resultado de nuestra obediencia. Como padres de familia, si tú eres obediente, escuche bien, Dios va a bendecir a tus hijos. ¿Me está escuchando? Es clave esto. Ningún padre puede ser obediente a Dios sin que se derramen bendiciones sobre la vida de su esposa y de sus hijos.
Y de manera similar, la obediencia de un hijo será de bendición para los padres. Otro consejo, 3. Obedecer a Dios puede requerir que hagamos algunas cosas que parecen irrazonables, sin sentido. ¿Por qué digo esto? Pedro era un pescador veterano. Él conocía todo. Los mejores lugares donde pescar, la época mejor, las condiciones óptimas de tiempo para una pesca. Pero de repente Jesús, un predicador itinerante, un carpintero, su oficio era de carpintero, se acercó al experimentado pescador y le dice: vamos a pescar. Yo creo que Pedro debió de haber pensado: ciertamente es un maestro maravilloso, pero yo soy un pescador profesional. Estuvimos de pesca toda la noche sin éxito, y además ahora es mediodía y es el momento menos indicado para atrapar algún pez, y me está diciendo que vaya a pescar. Debemos de reconocer en Pedro que era un hombre obediente, porque le obedeció. Y como resultado de eso experimentó una muestra sensacional del poder divino. ¿Quiere usted experimentar el poder de Dios en su vida, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos? ¿Quiere usted reprender ese espíritu de pobreza mental, pobreza material en su vida? Sea obediente a Dios. Aquí hay un principio de suma importancia, y es que nuestra obediencia nunca debe de basarse o de ser determinada por algo, por tu razón, porque algo no encaja en la manera de pensar el mundo o de pensar usted. Ahora, esto no quiere decir que Dios siempre pasa por encima el sentido común, no, sino que frecuentemente lo que requiere de nosotros puede no parecer razonable o encajar en nuestras ideas, pero si usted es obediente, eso va a traer bendición a su vida. Cuando Dios me dijo a mí: he estado orando porque Dios nos ayude con esta construcción. Recuerdo cuando compramos la propiedad, no teníamos un quinto, y los que estaban en ese momento con nosotros saben que empezamos a orar. Alquilábamos un lugar y soñábamos con esta propiedad, venimos a verla. Y nos dijeron el precio. Y Señor, está el asunto raro. ¿Por qué usted me manda y me dice que esta es? Y le dice le dice al dueño de esta tierra: Dios me dijo, ¿cómo fue que le dijiste? Que esta tierra era nuestra, era para glorificar el nombre de Él. El Señor inconverso dice: bueno, si su Dios lo dice, en un mes usted tendrá la plata. Y recuerda que corrimos, hicimos desasir, y al mes estábamos pagando de contado, cash, la propiedad. Parecía irrazonable para mí, pero si Dios demanda de nosotros obediencia, y hemos sido obedientes, valga la redundancia, en las pequeñas cosas, escúcheme bien, eso va a allanar el camino para tú ver grandes bendiciones que vienen de parte de Dios. Vienen grandes bendiciones. Punto número 4, ya voy rápido. Nunca nos decepcionaremos cuando obedecemos a Dios. Pensemos nuevamente en Pedro. Sin duda alguna, debido a su experiencia en la pesca, Pedro supuso que las instrucciones de Jesús vendrían a ser lo mismo que matar el tiempo. Él seguro pensó, o hubiera pensado, nada va a pasar. Pero cuando cumplió con esa petición, una sencilla petición, quedó preso del asombro por lo que el Señor ocasionó. Nosotros, escuchen, debemos reconocer que obedecer a Dios siempre es la acción sabia a tomar. Aquí está un hombre común y silvestre, un pescador. Obedece a una simple petición de Jesús, y como producto de eso, una barca que estaba vacía se convirtió en una llena. Amén. ¿Saben una cosa? En esta mañana Él también puede tomar nuestro vacío, ya sea relacional, o en las finanzas, o en tu vida misma, y cambiarlo por algo espléndido y florescente. Dios quiere
bendecir a sus hijos. Tal vez esté dudando en obedecer porque teme a las consecuencias, pero recuerde que el mismo Dios soberano y omnipotente que mantiene latiendo tu corazón es capaz de manejar cualquier circunstancia que esté rodeando su vida. Cualquier circunstancia, cualquiera. Dios quiere que tú seas obediente. La intervención de alguna prueba antecede a una bendición. Siempre que estamos en situaciones difíciles es que se está preparando el camino para una gran bendición. No sé cuál sea tu situación, pero incluso he experimentado que cuando mis expectativas no se han alineado a los propósitos de Dios, eso no significa en modo alguno que sus caminos no traigan desilusión, porque saben una cosa, a veces creemos que lo que estamos obteniendo viene de Dios, pero eso es a veces parte del esfuerzo, el talento que Dios ha dado a nuestra vida. Ay, es que Dios me está bendiciendo. Tal vez no sea eso. Si tú te haces un análisis y dices, yo estoy orando, yo estoy buscando a Dios, yo soy obediente a Dios, yo no cuestiono su palabra, yo puedo creerte que lo que Dios lo que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Pero si tú no eres obediente, si tú no buscas su rostro, si no escudriñas su palabra, puedo decirte que Dios le ha dado al hombre capacidad natural para alcanzar cosas y metas. Pero llegará el momento en que su vida será probada y podrás tenerlo todo, pero habrán cosas que si usted no cultiva tu relación con Dios, tu fe en Dios y la obediencia a Dios, no tendrás armas para poder enfrentar esas circunstancias adversas. Le pongo la firma en el nombre del Señor porque eso es bíblico. La pongo. Ay, es que mire cómo Dios bendice a los que no son cristianos. ¿Quién dice? Son gente con una capacidad de negocios increíble, por ejemplo. O son gente muy intelectual, abogados prominentes que hacen dinero, porque pues se especializaron en eso. Pero detrás de toda esa vida natural existen cosas que tal vez usted no se imagina, que si estuvieran en obediencia a Dios, estuvieran ordenadas, sería una persona, una familia bendecida en todo. No sé si me comunico. La obediencia es clave para traer la bendición a nuestra vida. Es clave. Es clave. Y si no lo creen, yo sí lo creo. Termino con esto. Nuestra obediencia le permite a Dios demostrar su poder en nuestra vida. Es decir, si Pedro hubiera dicho que no, se habría perdido de una impresionante demostración del poder de Dios. Y esta experiencia hizo que su fe se disparara y marcara el comienzo de los 3 años más emocionantes de la vida de Pedro, cuando caminó con Jesús. Mis amigos, Pedro cada día que caminó como discípulo de Jesús presenció milagros increíbles. Él fue testigo cuando un ciego de nacimiento empezó a ver, o cuando el muerto llamado Lázaro fue resucitado después de 3 días, o cuando por orden de Jesús, Pedro mismo puso los pies fuera del agua, y no para bañarse, para caminar sobre ella. Yo pregunto, ¿por qué cree usted que Pedro tuvo el valor de dejar ese barco y caminar sobre el agua hacia Cristo? Yo creo esto. Fue que él aprendió a decirle sí a Dios, sí a una pequeña petición que le hizo Jesús. Y luego cada vez que Dios le pedía algo, él no dudaba en decirle sí, Señor, y cada vez le daba más y le daba más. Dice la palabra, el que es fiel en lo poco, ¿qué dice? Sobre mucho será puesto. Sobre mucho. Yo me pregunto muchas veces, Señor, ¿qué hago yo en este lugar? Y por años me ha pasado cuando no es una, y va eso, y vas ascendiendo y ascendiendo lo que Dios me está mandando a hacer. Y a mí me asusta. Pero le digo, Señor, sí
Si tú lo dices, yo lo hago. Y con temor y temblor lo digo esta mañana. Busco ser obediente a Dios en todo lo que me pide. ¿Me cuesta? Claro que sí. Sí, eso es un estuche de carne y hueso. Claro que cuesta. Pero si tú buscas la presencia de Dios y persigues su presencia, y no necesitas 3, 4 horas, 5 horas al día, no, tenerlo presente en todo momento de tu vida, en tus decisiones, en tus relaciones, en tus negocios, en tu vida misma. Dios va a bendecirte de una forma que usted mismo no se lo imagina, y solamente entenderás hasta que esté en el cielo. Hasta eso lo entenderás. Mientras, Dios dice esta mañana: sé obediente, no me cuestiones. Cuestione lo que diga el hombre, pero no lo que diga la palabra. Por más mal testimonio que ustedes hayan visto en otro lugar, iglesia o institución, usted no puede generalizar las cosas. Existe gente, dice la palabra, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Existe gente fiel, leal a Dios, leal al reino de los cielos. No gente que vende el favor de Dios. El favor de Dios no se compra. A Dios no hay que pagarle por un milagro de sanidad. No caigan en esos engaños de las radioemisoras, ni de esas iglesias que creen en la teología de la prosperidad. Yo estoy en contra de eso. La palabra de Dios está en contra de eso. Dios no ocupa tu dinero. Dios lo que quiere es tu corazón. Sé obediente con sus diezmos y ofrendas, nada más, para que esto siga adelante. Nada más. No cuestione a Dios. Dios nos manda a dar para su reino, porque eso prueba nuestro bolsillo. El principio de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. No es que sea malo el dinero. A mí me gusta tener dinero y vivir bien, y vivo bien. Y me gusta ir a los mejores lugares a comer si puedo. Eso no es pecado. Y Dios me adapta para los deseos más profundos de mi corazón. Me concede las cosas más simples. Yo puedo seguir hablando de esto, no lo voy a hacer, pero sabes que a veces estoy pensando en algo sencillo, una comida, y alguien me dice: Paz, quiero invitarte así, y es lo que yo estoy pensando que quiero comer. Oye, eso no es nada mágico. Dios conoce los deseos de nuestro corazón. Es algo simple. Los detallitos de Dios. Como dice el Salmo 37, Él concede los deseos más profundos de tu corazón. Sé obediente. Nos cuesta, sí nos cuesta. Sí cuesta, porque nuestra naturaleza es débil y pecaminosa, pero sí se puede. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Si no, sigo hablando.